El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen porque me han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replica: ¿Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo digo no lo hablo por mi propia cuenta. El Padre, que permanece en mí, hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no crean a las obras, les aseguro que el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre y lo que pidan en mi nombre yo lo daré, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo se los daré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de los santos Felipe y Santiago, mártires. Murieron aproximadamente en el año 62. Uno era originario de Betsaida, Felipe, y hizo su testimonio, su discipulado, su apostolado en la región de Jerusalén. Y también Santiago, primo hermano de Jesús, según la tradición, porque era hijo de Alfeo, escribe una carta que conocemos, la carta del apóstol Santiago, y ambos mueren en el martirio. El apóstol Pablo hoy nos pone en el centro de lo que es la fe que se testimonia. Pablo comienza diciendo que anuncia un evangelio que él recibe y que a la vez él transmite a su comunidad. También pone en el centro esa tradición que él recibe. Lo primero dice que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Pedro y después a los 12, y luego dice, se le apareció a más de 500 hermanos, y después se le apareció a él. ¿Qué quiere decir San Pablo con esto? Esto es el anuncio, este es el contenido de lo que llamamos el querigma, el primer anuncio. La palabra querigma es eso, primer anuncio. ¿Y qué se anuncia? El misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es el centro de la fe. Y eso hace que la vida de los apóstoles, de los discípulos, los comprometa.
El testimonio de ellos es el martirio de Felipe y de Santiago. ¿Qué significa para nosotros hoy el martirio? El martirio es ser testigos con la propia vida de lo que Dios hace en nosotros. Eso significa la palabra martirio. Martirio viene del latín testigos, ¿no? Y el testigo es aquel que es capaz de hablar con su propia sangre, de su propia vida, sangre es vida, lo que Dios está haciendo en él. ¿Por qué? Si lo hacemos desde el punto de vista interno, como una experiencia espiritual, mística de cada uno de nosotros, significa que nosotros vamos viviendo unas renuncias permanentes, un sacrificio permanente en el cual vamos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios, nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y de esa manera vas dando testimonio del Dios que te habita, del Dios que te habita. Es decir, ¿cómo haces coincidir tu sentimiento de amor con el amor de Dios? ¿Cómo haces coincidir el perdón con el perdón que Dios te da? ¿Cómo haces coincidir tus actos de misericordia con la misericordia de Dios? Esa sintonía, esa coherencia entre un acto de amor y un acto de amor de Dios hacia nosotros, nos vuelve testigos de esa presencia de Dios que está con nosotros. No tienes otra manera. ¿Y cómo hacia afuera? Eso es hacia adentro. Hacia adentro, Dios que me interpela, Dios que entra en mi vida, Dios que se comunica en mi vida, me va dando sus dones, sus carismas, me va dando su amor, me da su misericordia cuando me equivoco. Y eso hacia afuera tiene un efecto, y es que si eres amado por Dios, te vuelves testigo del amor de Dios. ¿Cómo? Amando. Si Dios te da misericordia y te perdona, ¿cómo se vuelve hacia afuera? Te hace misericordioso y te da la capacidad de perdonar. Eso es lo que pedimos en el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas, así como yo perdono. Así como yo perdono. Es decir, hacia adentro hay un ejercicio de sincronizar, de sintonizarme, de hacerme uno con Dios en eso que recibo de Él. Y hacia afuera lo convierte en una actitud de vida hacia el otro. Me pongo a vivir, pongo en acción eso que Dios da en mi vida y lo saco hacia afuera. Eso es lo que espera el mundo de nosotros. Eso es lo que espera la familia de nosotros. El juez, nosotros tenemos dos jueces en la vida, ¿no? Que siempre estarán ahí. El primer juez es la conciencia. Cada uno tiene una conciencia. Y la conciencia es razón y corazón, sentimiento. Lo que piensas, lo pasas por ese colador que se llama corazón y lo examinas. Y tú, haciendo un ejercicio de veracidad, te das cuenta si los actos que vas a hacer, si las palabras que estás haciendo, son realmente palabras o actos de bien. Eso te lo dice tu conciencia. Nadie actúa inconscientemente.
Todo lo que tú haces, lo haces ya decidido por tu conciencia. Que después te arrepientas es otra cosa. Una persona dice: Padre, perdóneme porque ofendí a mi hermano, yo no lo quise hacer. ¿Seguro? Si lo hiciste o lo dijiste, es porque tomaste la decisión de hacerlo. Nadie hace nada si no lo quiere hacer. Nadie. Hay personas que no se quieren levantar a misa en la mañana, pues buscan cualquier excusa para no venir. Entonces, en el acto consciente, toma la decisión de no venir. Y dice: más tarde iré, o iré en otro momento. Además, me voy y me confieso y ya me perdonan ese pecado. Conciencia. Lo que tú maquinas aquí, lo pasas por el corazón y ese te dice a ti si ese acto está bien o está mal. ¿Cómo se llama? El circuito que hace cuando no está bien un acto es que te genera un escalofrío y te hace un hormigueo por aquí. Y entonces, de la rabia que tienes, de la necesidad que tienes de sacar esa cólera, pues al primero que encuentras con ese revienta. Y después puedes pedir perdón, pero nunca digas, cuando has hecho algo, cuando has tomado la decisión de hacer algo, nunca digas: es que lo hice sin querer. Lo hiciste queriendo. Ahora te arrepientes y quieres que te reconcilies. El segundo juez que uno tiene, y este sí es implacable, este sí emite veredictos de una, es tu propia familia, tu propio hermano, tu propio hijo, tu esposa, tu esposo. ¿Por qué? Porque te conocen. Sabes cuál es tu fragilidad. Saben cuál es tu debilidad. Y por eso te dan en la yugular. La palabra más dura que has escuchado de la vida a veces viene de un ser querido. ¿O no? Las familias, las personas que a veces les cuesta reconciliarse, son los que están dentro de la propia familia. ¿Cómo es posible que tú lleves 15, 20, 30 años guardándole resentimiento a tu propio hermano? Por eso, San Pablo es consciente de su misión de transmitir con su propia vida, con su propio testimonio, lo que ha recibido. Y que lo que recibe es lo que da. Eso es precisamente el ser testigos. Hablar con tu propia vida, con tu propia existencia, lo que el Dios que está dentro de ti. El segundo aspecto, Jesús se ha presentado como el camino, la verdad y la vida. ¿Qué hace el camino? El camino nos traza una meta, nos pone hacia una meta. ¿Cuál es la meta como Jesús camino? La salvación, la salvación. Entonces, el camino tiene un destino único: salvarnos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que implica o qué necesitas tú para que ese camino se pueda recorrer desde la verdad? ¿Qué hace la verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso dice San Juan. La verdad nos hace libres. El que dice mentiras, ¿qué hace? Se vuelve esclavo. El que vive en la verdad, camina en libertad. Una cosa que tú debes hacer siempre cuando
quieres saber si estás en la verdad, mira cuán libre eres. Si vives atado, no estás en la verdad. Pero si estás en libertad, es un signo elocuente de que estás en la verdad. Y para recorrer el camino a Jesús, para ir con Jesús como camino, necesitas estar libre. Eso le dice a los discípulos. Nadie el que deje casa, padre, hermanos, hijo, por mí, no es digno de mí. Pero el que deja casa, padre, hermanos, hijos, ese es el que es digno, del que asume la cruz, dice el texto también en otra parte. ¿Por qué? Porque Jesús nos quiere libres, libres de incluso de lo que crees que es propio, familia, libre de las cosas, libre de lo material, libre de todo, porque es un camino que trae una consecuencia. ¿Cuál es? La cruz. Y para cargar la cruz tienes que dejar la maleta. ¿Te imaginas cargando la cruz con 2 bultos en el lomo? O lleva el bulto o lleva la cruz. Libertad. Y para ser libres hay que ser veraces. Segundo, este camino que recorres y esta vida y esta verdad que tú asumes y que trae como consecuencia la libertad, te da vida. Por eso San Juan en el capítulo 10, verso 10b, dice, Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, que la consecuencia de ese caminar con Jesús, de ese vivir en la verdad, te genera vida. ¿A quién no le genera vida la libertad y la verdad? A todos. ¿A quién no le da vida estar detrás de Jesús? Todos. Por eso estamos aquí. Si Jesús nos generara muerte, no estuviéramos aquí. Nos da esa auténtica gracia de la vida, que es el signo elocuente de que Dios está en ti. Si usted quiere saber si Dios habita en usted, pregúntese qué signos, qué personas, qué cosas te generan vida. ¿Esto que le voy a decir a esta persona genera vida? Sí. Bueno. ¿Esto que voy a corregir en mi hijo le genera vida? Sí. Bueno, eso es de Dios. ¿Esto que voy a hacer con esta persona o hacia esta persona genera vida? Sí. Es bueno. Pero si eso no genera vida, eso no es de Dios. Porque cuando Dios está en nuestros actos, en nuestro sentir, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, todo ello es generador de vida. El otro aspecto es este. Jesús dice que el Padre habita en él y que él está en el Padre. Felipe le dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús muestra una manera de evidenciar que Él está en Dios. ¿Saben cuál? Esta. Las palabras que yo les digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Por lo tanto, créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Y si no, crean al menos en mis obras. Lo que Jesús tiene para demostrar que Él está con Dios, que Él está con su Padre, son sus obras. Eso es lo que nos piden de esa puerta para afuera. La vida cristiana no se vive aquí, se vive de esa puerta para afuera. Cuando estás en el banco haciendo fila y se te meten por enfrente y tú, ¿cómo reaccionas? Tantos cristianos que manejan vehículos y se meten, se cierran, se gritan, se pitan.
Allí hay que vivir la vida cristiana. Las obras. Es curioso que una abuelita a las 3 de la tarde hace la coronilla de la misericordia, pero justo a las 3 le llega el nieto, y llega con hambre, y como ella está concentrada en su coronilla de la misericordia, y el nieto justo a esa hora le llega 3:05 de la tarde a pedirle la galleta y la merienda. Y la abuelita le dice, no me moleste, y pum, le da con la camándula en la cabeza. Ese niño, cada vez que vea esa camándula va a decir, mi abuelita va a enojarse ya. Porque no transmite lo que la oración le debe transmitir. No hay testimonio, son las obras lo que hace que nuestra vida sea una vida cristiana. Que lo que hace que lo que comulgas lo vives. Son las obras. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te probaré mi fe. Es la única manera. San Juan dice, allá en la primera carta, dice, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves y odias a tu hermano a quien ves? Eres un mentiroso. No puedes amar a Dios a quien no ves y odiar a tu hermano a quien ves, dice San Juan. Es la obra lo que nos hace realmente descubrir que Dios habita en mí. Y por último dice, miren, esto es bellísimo y guárdenlo en su corazón porque aquí está el reto. Dice, les aseguro que el que cree en mí, ojo, hará también las obras que yo hago. Y miren el reto, y aún mayores. Y aún mayores. ¿Se imagina usted haciendo las obras de Jesús, pero aún un poquito más? Tu vida espiritual te hace a ti realmente consecuente con esa misión que Jesús nos confía hoy. Ese es el testimonio, que el obrar de Dios se reproduce en mí y lo hago un poquito más. ¿Cómo le dicen aquí cuando uno le da algo un poquito más a la gente? Yapa. ¿Yapa? Pues es la yapa de nuestra vida cristiana. Obrar como Jesús y un poquito más. Esa es la yapa. ¿Por qué? Porque uno está llamado a vivir el obrar de San Juan Eudes, el fundador de nuestra congregación, dice, los cristianos bautizados somos otros Cristos en la tierra. Y debemos, tomando unas palabras de Pablo, dice, y debemos ser continuadores del ministerio y de la vida de Jesús en la tierra. Somos continuadores, dice. Pues sí, allí está el reto. El que crea en Él. ¿Cuántos de ustedes creen en Cristo? Yo. Pues bueno, el que crea en Él, dice, hará las obras que Él hace. Y la yapa, un poquito, y dice, y aún mayores. Aún mayores. Pidámosle al Señor entonces, queridos hermanos, que nos ayude a vivir en esa sintonía con Él, para poder dar testimonio de ese Dios que nos habita, que podamos tener la capacidad de entrar en su camino con libertad, verdad, para que nuestra vida sea una vida que genere más vida, que podamos nosotros identificar en nuestro obrar cómo Dios está obrando en mí, en mi familia, en mi prójimo, y de esa manera me dispongo para hacer las obras como Él las hace y un poco más. Amén.